Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, viernes 21 de julio, la liturgia nos presenta el Evangelio de Mateo 12, del 1 al 8. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en el Evangelio Jesús nos habla de el espíritu de la ley. La ley, la palabra, ha sido escrita por hombres movidos por el Espíritu Santo. El nombre de estas personas en general se les dicen agiógrafos, es decir, escritores sagrados. Y es necesario que cada palabra podamos orarla pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe para poder comprender también el sentido de la ley. Pues la ley en sí misma o sola, va a decir Pablo también en una de sus cartas, la ley simplemente mata, pero el Espíritu da vida. Por eso necesitamos pedirle al Señor la gracia de comprender el espíritu de la ley para poder vivirla plenamente. Es decir, para vivirla de tal modo que verdaderamente cumpla en nosotros el fin de la ley, que es producir vida y abstenernos del mal camino. Jesús, en el Evangelio se nos presenta un hecho concreto, simple, un día sábado en que los discípulos comen las espigas por el campo. Y por eso le preguntan a Jesús: «Mira a tus discípulos», es decir, ¿cómo no les dices algo? Y aquí la respuesta de Jesús tiene que ver ya con todo lo que hay de fondo. Hay acciones que por sí mismas no son ni buenas ni malas, sino que dependen de las circunstancias, es decir, del contexto, de la intención del corazón, del momento en el que se realizan. Hay otras que son intrínsecamente malas. Esto fue una novedad que Pablo VI dio en la doctrina, en la encíclica Humanae Vitae, donde habla propiamente del aborto como un acto intrínsecamente malo. Y es que necesitamos pedirle al Espíritu Santo para poder comprender qué es pecado y qué no es. A mí personalmente les comparto que me cuesta a veces cuando dialogo con muchos laicos, sobre todo en las peregrinaciones, donde dicen que a veces están molestos o cansados de que entre los sacerdotes no nos pongamos de acuerdo, porque algunos somos, podríamos decir, muy laxos, es decir, permisivos, y otros son demasiado exigentes. Y entonces dicen que en general a veces se confunden, porque no tenemos un solo pensar. Pero miren, no es una excusa, pero como en el Evangelio el mismo Jesús también nos habla y nos pone el acento en que en este texto del profeta Isaías, donde dice: «Prefiero la misericordia al sacrificio». Y por supuesto que hay que pedirle al Señor un equilibrio para poder vivir de una mejor manera la liturgia, la fe, la doctrina, la palabra. Es aquí donde necesitamos también seguir el ejemplo de nuestra Madre, la Virgen María, que lo que no entendía lo meditaba en su corazón. Pero sobre todo, tratar de no caer en el juicio sobre el otro y tratar de no caer también en todo lo que se refiere al miedo. Son muchas las voces que se levantan actualmente en las redes sociales
criticando al Papa, criticando a la Iglesia en diferentes medidas, e incluso hablando de conspiraciones y de todo lo demás. La verdad que desde mi humilde oración hay uno de los salmos que dice: el Señor deshace los planes de las naciones. Y yo quiero creer en ese Dios que no solo es bondadoso, sino que también es poderoso y que está al control de todo. Nuestra tarea es orar, confiar, perseverar en los sacramentos y pidiéndole al Señor la sabiduría para saber acompañar a otros hasta Él. Te invito a que oremos. Padre bueno, Padre de bondad, hoy te pedimos que derrames sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, una unción nueva y fresca de tu Santo Espíritu, que nos ayude a comprender tu palabra, a comprender la ley. Señor, ven e infunde en nosotros tu Espíritu Santo, tu ley, ponla en nuestros corazones, así como lo prometes en el profeta Ezequiel. Señor, transforma nuestro corazón en un corazón de carne y danos una nueva efusión de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, comprender qué significa que quieres más misericordia que sacrificios. Señor, ayúdanos para no juzgar a nadie, sino para abandonarnos en ti, para creer en tu palabra y para saber dar testimonio de perseverancia en la oración, en los sacramentos y saber acompañar a aquellos que más te necesitan y que te desconocen. Señor, gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Señor, porque eres el dueño del sábado, dueño de nuestra vida y de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Quisiera contarles hoy, mañana, de algunas actividades que vamos a tener ya en el próximo mes. La más cercana, así extraordinaria, es el domingo 30 de julio en la Catedral de Buenos Aires. Tendremos la Eucaristía de la región de la Renovación Carismática Católica de Buenos Aires Metropolitana, que guiará el Padre Gustavo Jamot en la Catedral de Buenos Aires. Así que los esperamos, seguimos unidos en oración.